muchos años atrás fui al cine a ver una película que se llamaba Armagedón. Fui entusiasmada porque pensé que iba a haber cosas que tengan que ver con los últimos días del mundo. La cuestión es que me encontré con el protagonista, que era Bruce Willis, que era un hombre que trataba de impedir que un gran meteorito impactara con la Tierra y la destruyera. O sea, nada que ver con lo que es Armagedón. Es más, es el día de hoy que no entiendo qué tiene que ver el argumento de la película con el título. La cuestión es que salí del cine totalmente desilusionada, confundida. La verdad que no tenía nada que ver, perdí la entrada, digamos así. Pero hoy no te vengo a contar una película, hoy te vengo a contar de qué se trata Armagedón. Así que ahí vamos. Armagedón quiere decir Valle de Megido o Monte de Megido, y es un lugar que está ubicado a 80 kilómetros al norte de Jerusalén. Acá vas a poder ver el mapa para que veas la ubicación. Ahí vas a poder ver Jerusalén, lo que es hoy Israel actual, y al norte esa llanura de Megido, que también es conocida como Valle de Esdrelón o también llanura de Jezreel, porque en algún momento la ciudad de Jezreel estuvo allí. Ese lugar va a ser el escenario donde se van a reunir tropas del anticristo para pelear contra el Señor. Pero en realidad ahí no va a haber ninguna batalla. Lo que pasa es que el Armagedón va a ser el lugar en donde dará comienzo una campaña bélica. Realmente en Apocalipsis 16:14, donde se traduce la palabra batalla de Armagedón, en realidad la palabra original del griego es polemos. Esa palabra en realidad está indicando una guerra de bastante duración o una campaña. ¿Por qué? Porque en realidad no va a ser una sola batalla, sino que va a haber una sucesión de hechos militares que van a terminar con el advenimiento o la llegada del Señor Jesús a la tierra. Recordemos que estamos ubicados en el tiempo al final de la segunda mitad de 3 años y medio de la gran tribulación, cuando el Señor venga ¿a qué? Bueno, el Señor va a venir a hacer varias cosas. Una es poner por fin un punto final a esta confrontación del bien y del mal. Muchos creen que esta confrontación del bien y del mal es una cuestión meramente de películas, ¿no? Lo bueno contrapuesto con lo malo, pero en realidad es algo que ha ocurrido desde siempre, porque el enemigo ha querido siempre destruir los planes de Dios. Por eso los planes del enemigo han sido siempre destruir y sacar de la faz de la tierra al pueblo judío, y eso es lo que va a intentar hacer en la segunda mitad de la gran tribulación. Por lo tanto, este momento de la historia es en el que Dios se presenta para poner fin a esa situación, hacer justicia a sus hijos, destruir a los enemigos y generar una gran salvación, un gran arrepentimiento que va a llevar a la salvación de muchos judíos y también de muchos gentiles, es decir, de no judíos también. Y después preparar todo para un periodo de 1000 años en donde el Señor va a ser el Rey absoluto. Como te dije antes, más que una batalla, Armagedón es una campaña. Y por lo tanto, como toda campaña, tiene muchas etapas. Entonces vamos a ver las 8 etapas en las cuales se divide esta campaña de Armagedón. Hay tanta cantidad de información en la Biblia que sería imposible que nosotros nos dedicáramos a ver versículo por versículo. Y aparte haríamos que este video fuera muy largo. Por lo tanto, acá a mi izquierda van a aparecer muchos versículos que van a tocar los temas que yo ahora te voy a contar. Por lo tanto, si querés, te doy un minutito para que vayas a buscar papel y lápiz, así podés tomar nota y después del video, vos solito o vos solita vas a poder dedicarte a ver en la Biblia todo lo que vamos a ver hoy. ¿Te parece? Dale que te espero. ¿Listo? ¿Largamos? Vamos entonces con la primera etapa de esta campaña de Armagedón. Tiene que ver con la reunión de todas las tropas aliadas del anticristo
en esa llanura, en la llanura de Megido o Armagedón. Allí, según lo que dice Apocalipsis 16, 12 al 16, varios demonios se van a encargar de hacer señales milagrosas para convocar a todos los gobiernos mundiales a que manden tropas a ese lugar para lograr la solución definitiva. Marchen hacia Jerusalén y la ataquen para exterminar al pueblo judío. Entre las cosas maravillosas que van a pasar para que eso se logre, dice la Biblia que el río Éufrates se va a secar. No sabemos si eso será como consecuencia de las grandes hecatombes que ocurrirán durante la gran tribulación. Te recordás que una de las cosas que va a pasar es que muchas de las aguas de tanto de los ríos como de los mares se van a contaminar. Y puede ser que a raíz de todo eso el río se seque y entonces las tropas que vengan del lado de lo que sería la antigua Babilonia, hoy Irak, puedan pasar fácilmente por esos lugares y encontrarse en el valle de Armagedón. Etapa número 2. Babilonia es destruida. Sí, mientras el anticristo y sus tropas estaban en el valle de Armagedón, al norte de Jerusalén, esperando atacarla, el Señor en forma milagrosa ataca a Babilonia y la destruye por completo. Dice que la destruye de una manera tal que nunca más va a ser reconstruida. Recordemos que Babilonia fue el pueblo que en el año 586 a.C. invadió Israel y tomó cautivo al pueblo, lo deportó hacia Babilonia y al mismo tiempo destruyó el templo. Pero no solamente Babilonia es eso, sino que Babilonia es considerada un lugar de actividad, ya sea económica y también religiosa, y por supuesto idolátrica, del anticristo. Babilonia en ese momento va a ser el centro en donde el anticristo establezca su capital. Y desde allí, junto con el falso profeta, van a querer convencer a todo el mundo de que él es el único que merece ser adorado prácticamente como un dios. Etapa número 3. Cae Jerusalén. Sí, aunque te parezca mentira. Mientras el Señor destruye Babilonia, el anticristo y sus tropas permanecen en Armagedón, al norte. En vez de ir hacia Babilonia para defenderla, deciden quedarse donde están, descender y hacia el sur para atacar directamente Jerusalén. ¿Por qué? El objetivo era destruir al pueblo de Israel, eliminarlo de la faz de la tierra. Si bien la Biblia dice en estos versículos que te pongo acá a mi costado, que la resistencia fue mucha y hubo muchas muertes, tanto de una parte como de la otra, lamentablemente Jerusalén termina cayendo bajo el pie del anticristo. El anticristo termina ganando ese asedio a la ciudad y la toma. Fase número 4. El anticristo sale de Jerusalén hacia el sur buscando al remanente del pueblo de Israel que se había escapado. Recordemos que durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, muchos judíos escaparán de Jerusalén. Ya el Señor Jesús mismo, en Mateo 24, capítulo 15, dice: cuando ustedes vean la abominación desoladora, es decir, cuando Él evite que en el templo se presenten los sacrificios diarios y Él se establezca como Dios, en ese momento, dice Jesús, cuando ustedes sepan esto, no, si están en la terraza, ni siquiera bajen a buscar algo, huyan al desierto, huyan, no pierdan el tiempo. Aquellos que le hayan hecho caso al Señor, entonces estarán al sur de Jerusalén. Es muy probable que sea en un lugar, según lo que dice el libro de Jeremías y el libro de Isaías, que esté a 130 kilómetros al sur de Jerusalén, unos 50 kilómetros al sur también del Mar Muerto, que es la zona de lo que en aquel momento sería Bosra o también Petra, que formaban parte de lo que sería el imperio de Edom o el imperio nabateo. Ahí van a estar judíos refugiados, judíos que estaban escapando, que ya están esperando que el Mesías, el enviado de Dios, vuelva, están escapando del anticristo. Entonces,
van a estar refugiados ahí. Y vimos también en otros vídeos anteriores que de una manera milagrosa el Señor durante estos últimos 3 años y medio de gran persecución los va a cobijar de una manera milagrosa, de una manera nunca vista. La cuestión es que el anticristo va a ir a esa zona. Esa zona, vamos a ver fotos de ella, las ruinas de la antigua Bosra o Bosra, y también vemos lo que se conoce hoy como Petra, que es una ciudad que, como dice la palabra, está trabajada dentro de la misma piedra. Seguramente vos la conocés porque en esos lugares se filmó la película de Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Bueno, esos lugares existen actualmente y es en esa zona en donde el pueblo de Israel, el remanente fiel, va a estar refugiado hasta que se encuentre con el anticristo que viene de Jerusalén a atacarlo. Etapa número 5. Hay un gran arrepentimiento de parte de Israel. Capaz recreando la situación del pueblo de Israel, ¿te acordás cuando estando acampando a orilla del Mar Rojo se encuentran que tienen de un lado el mar y del otro lado el ejército egipcio que venía? De la misma manera se van a ver acorralados. Ellos van a estar en esa zona que te conté antes de Bosra o Petra y van a ver que el ejército y las milicias del anticristo vienen a matarlos. En ese momento dicen que las autoridades, los líderes religiosos de Judá, van a hacer una convocatoria a pedirle a Dios ayuda. Lo que no hicieron durante tantos años, lo van a hacer ahora. Se van a arrepentir, se van a dar cuenta, seguramente por el testimonio, acordate de los 2 testigos que tenían las características de Moisés y de Elías, también de los 144.000 que van a ser personas judías de las 12 tribus de Israel, que van a darse cuenta de que el verdadero Mesías fue Jesús, el que vino y que ellos mismos crucificaron y rechazaron. Y entonces el testimonio de todos ellos, más toda la búsqueda que seguramente habrá, como lo leíamos en el libro de Daniel, que dice que la ciencia aumentará, es decir, las ganas de conocer e interpretar estos últimos tiempos, hará que los líderes religiosos se den cuenta de que rechazaron a Jesús y que necesitan arrepentirse. Es muy interesante lo que dice el libro de Oseas en el capítulo 6, versículo del 1 al 3, que me gustaría leerlo. Dice que van a convocarlos y van a decir: vengan, volvámonos al Señor. Él nos destrozó, pero también nos sanará, nos hirió, pero también nos curará. Esforcémonos por conocer al Señor. Y es interesante que en el original esta palabra que se traduce esforcémonos por conocer al Señor tiene que ver con conocer un refugio o un amparo de otro, porque nosotros mismos no podemos encontrar en nosotros mismos ese amparo. O sea que el esforzarse por conocer al Señor tiene que ver con encontrar en Él el cobijo, el refugio que yo necesito y que no puedo generar por mis propios medios. Dice la Biblia que van a ser 2 días de un luto como cuando se muere un hijo mayor. Dice la Biblia que ellos van a ver al que traspasaron, o sea, al Señor Jesús, y en ese momento se darán cuenta de lo terrible de lo que hicieron, de haber rechazado al Hijo de Dios que venía a darles nueva vida. Pero bueno, todavía no es tarde. Hay un gran arrepentimiento y dice que hay grandes cantidades de judíos que pasan de muerte a vida. Etapa número 6. El Señor regresa. Esa es la parusía que te hablaba la vez pasada. La parusía que tiene que ver, nosotros la interpretamos como la segunda venida del Señor, pero en realidad la palabra tiene que ver con una manifestación completa y acabada de la presencia, del ser del Señor. Ahí se va a manifestar la presencia del Señor como nunca antes se vio y en toda su plenitud. ¿Y qué va a pasar? Él va a responder a las oraciones de su pueblo. Su pueblo, el pueblo de Israel, que ahora se da cuenta que había matado a su Mesías, le está pidiendo por favor al Señor perdón y le está pidiendo salvación. Y Él responde, Él vuelve. ¿Y a dónde vuelve? A esa zona. Él viene del cielo, tal cual como dice Hechos capítulo 1, cuando los discípulos lo despidieron, que es en la ascensión, cuando no lo vieron más, después de haberlo visto tantos días resucitado,
unos ángeles le dijeron, así como ustedes lo ven irse, así de la misma manera lo van a ver volver. Y así en las nubes, Él volverá a esta zona que hablamos antes, la zona de Borrá o de Petra, al sur del Mar Muerto, y va a desplegar todo su poder. Y dice que va realmente a masacrar a sus enemigos. Una de las porciones que te muestro acá, cuando vos la leas vas a ver que dice que el Señor va a ser como quien pisa uvas en un lagar. El lagar era como un gran piletón donde se ponían las uvas y donde las personas las pisaban para destruir la uva, para romperla y después poder hacer el vino. Pero también tiene un simbolismo que tiene que ver con la ira de Dios, con pisar a los enemigos y destruirlos por completo. Bueno, la matanza ese día allá, en ese lugar, va a ser terrible. Y los hijos de Dios, los judíos que hayan creído nuevamente en el Mesías, se van a dar cuenta que Dios está a su favor y que están viendo con sus propios ojos al enviado de Dios, al ungido. Etapa número 7. Muerte del anticristo. Sí. El Señor está ahora, y ahora lo vamos a ver en el mapa, al sur del Mar Muerto, en Borrá y la zona de Petra. De allí va a ir hacia Jerusalén, al encuentro de las tropas que todavía están asediando la ciudad. Una de las primeras víctimas en toda esta batalla va a ser el propio anticristo. Dice 2 Tesalonicenses 2:8. Entonces aparecerá aquel malvado, está hablando del anticristo, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de la boca y reducirá a impotencia cuando regrese en todo su esplendor. Entiendo yo que no va a haber ni posibilidades de que él se defienda al anticristo, porque nada más que la presencia del Señor adelante de él, y nada más que, dice, el aliento de su boca, o sea, el abrir su boca y decir una palabra va a hacer que caiga fulminado. Jesús destruirá también todas las fuerzas del anticristo que estén ahí en el Valle del Cedrón, que es el valle que está circundando la ciudad de Jerusalén y que también es llamado Valle de Josafat. Ahí se va a producir una gran matanza y todos los seguidores del anticristo van a morir. Etapa número 8 y última. Ascenso al Monte de los Olivos. Sí, así como los atletas victoriosos suben a un podio, bueno, el Señor se va a trasladar de Jerusalén hacia el Monte de los Olivos. Es apenas 1 kilómetro de distancia. Parece mentira, ¿no? En el Monte de los Olivos, que fue el lugar donde lo arrestaron y donde pareció como que lo habían vencido, porque él no ofreció ninguna resistencia, se dejó morir en la cruz. En ese mismo lugar va a aparecer como victorioso. Dice la Biblia también en el libro de Judas que no va a venir solo, va a venir acompañado. Acordate que después de la boda del Cordero, nosotros, los miembros de la iglesia, vamos a estar siempre con el Señor. O sea que tanto Él como nosotros, todo el séquito de ángeles, vamos a estar presentes en ese momento tan esperado por todos. Pero algo va a pasar. Cuando Él dice que se va a posar sobre el Monte de los Olivos, va a haber un terremoto, dice la Biblia, como nunca antes hubo otro. Va a ser de tal magnitud que el Monte de los Olivos se va a cortar de oriente a occidente, es decir, se va a abrir en dos y va a generar un valle en el medio que va a ser el que va a permitir que el pueblo de Israel, que todavía quede en Jerusalén, escape. Todos los demás van a morir. ¿Qué viene después de esta campaña de Armagedón? Bueno, viene el reino del Señor Jesús, un reino de 1000 años, que eso lo vamos a ver en la próxima charla. Pero hoy quería hacer alguna reflexión sobre esto. ¿Te acordás que te conté al principio que fui al cine con tanto entusiasmo y me confundí? Fui a ver una película que pensé que era de una cosa y terminó siendo de la otra. Y bueno, perdí la entrada. Bueno, no fue tanto tampoco, ¿no? Pero también nos podemos confundir y eso nos puede salir caro. ¿A qué me refiero? Si vos te pensás que Dios es amor y nada más que amor, te estás confundiendo. Porque
Todo esto que te conté yo hoy está mostrando que Dios es amor, por supuesto, pero también es un Dios de justicia. En estas 8 etapas de la campaña de Armagedón se está viendo un Dios amoroso, un Dios que está teniendo paciencia. Es más, hoy si te estoy hablando yo acá, es porque estamos transcurriendo un periodo de muchos años, estamos hablando de cientos de años, en donde Dios está ejerciendo paciencia, para que mucha gente, como dice su palabra, no es una tardanza de parte de Él, sino que Él quiere que muchos vayan hacia el arrepentimiento. Pero también es un Dios de justicia. A veces nosotros nos encontramos diciendo, bueno, mi paciencia tiene un límite. ¿Sabés? La paciencia de Dios también. Y en ese momento, cuando termine la paciencia de Dios, Él va a vengar a sus enemigos. Él no va a tolerar un mundo que Él diseñó para que se mostrara su gloria, para que todos viviéramos en paz, en amor, en un vínculo indisoluble entre Él y nosotros, que sea turbado por masacres, por muertes innecesarias, por enfermedades y todo producto de nuestra necedad, todo producto de nuestro alejamiento de Dios. Él eso no lo puede permitir. Por eso mandó al Señor Jesús, para dar una solución a este problema. Por eso cuando a veces nos dicen o nos preguntan, ¿y dónde estaba Dios cuando pasan las cosas terribles que pasan? Está al pie de la cruz, ofreciendo salvación, ofreciendo una nueva vida a aquellos que se arrepienten, a aquellos que quieren tener a Dios como su gobierno, como su gobernador, el que dirige la vida de cada uno de nosotros. Así que esta historia de Armagedón, que no es un cuento, es una historia, pero es diferente a todas las historias, porque las historias son un relato de lo que pasó. Esto que te conté es un relato de lo que va a pasar. Y va a pasar, seguro, seguro, no porque te lo digo yo, sino porque lo escribió Dios. Y cuando ocurra, el tiempo de la paciencia de Dios habrá terminado. Ya después vamos a ver no solamente su venganza, sino todas sus riquezas desplegadas a favor de aquellos que durante tanto tiempo estuvimos esperando que se hiciera justicia. Que el Señor se manifieste, que podamos ver todo su ser como realmente es y quedarnos admirados. Por eso dice la Biblia que cuando Él vuelva, nosotros nos vamos a verlo tal cual es. Vamos a ser como Él es y quedaremos admirados ante su presencia, ante su gloria. Por eso yo te invito a que reconsideres todo esto y que no te confundas, porque a mí me salió perder unos cuantos pesos de una entrada de cine, pero a otros le puede costar perder su vida. Porque acordate, el futuro está en cuenta regresiva.